Buen día, el día de hoy hablaremos acerca del artículo llamado Análisis de fuerzas de arrastre y sustentación para el vehículo Tesla Cybertruck, donde los autores de este artículo son Juan Gregorio Hortelano, Martínez Merced, Esperanza Baños López Alfaro y Alfaro Arturo. Mi grupo está compuesto por Sebastián Neira, Alejandro Rosas y quien les habla, Valentina Castro. El Cybertruck Tesla. Bueno, el coeficiente de arrastre es un factor que se toma muy en cuenta a la hora de diseñar un nuevo vehículo, dada su relación con las demás características de rendimiento que ofrece el mismo. El coeficiente de arrastre es aquella fuerza que ejerce el viento contra el vehículo a medida que éste se desplaza. Esto lo que da como resultado es que pues, las empresas diseño tras diseño tengan que ir mejorando la aerodinámica para que el vehículo tenga mayor eficiencia. ¿De qué forma se ve el aumento de eficiencia en este si el diseño es más aerodinámico? Al el vehículo tener un diseño aerodinámico, esto va a permitir que él se desplace o atraviese el viento con mayor facilidad y así también alcance mayores velocidades y también el consumo de combustible se vea reducido. Bueno, mi nombre es José Alejandro Rosas Suárez y vengo a explicar el modelo matemático numérico que manejamos en el artículo del Tesla, específicamente del modelo Cybertruck. En este modelo, pues utilizamos el CDF, que es el modelo que se utilizó para hacer este seguimiento, en donde utilizamos elementos finitos y utilizamos pruebas para reproducir el comportamiento aerodinámico que tenía el Cyber. Acá, como podemos ver, tenemos una tabla en donde analizamos cada uno de los vehículos y con respecto a cada vehículo y a su modelo, analizamos el coeficiente de arrastre con respecto al viento. Podemos ver que, digamos, existen vehículos que tienen un coeficiente de arrastre muchísimo inferior o unos que tienen un poco más alto y que el Cybertruck está en un modelo intermedio o en un coeficiente intermedio. Bueno, el estudio que hizo con el modelo matemático fue que el diseño que tenía el Cyber hacía que este coeficiente era muy bueno porque pues tengamos en cuenta que el Cybertruck tiene un diseño más todoterreno. En cambio, digamos, los modelos o los coeficientes que se manejaron acá, que tuvieron un coeficiente mucho menor, tienen un diseño más deportivo. Siguiente a ello, tenemos que se hizo un estudio en SolidWorks, que es una herramienta matemática y de diseño para analizar coeficientes tanto como de fricción como de arrastre, en donde se muestran las siguientes figuras. Entonces tenemos una figura lateral, una figura posterior y frontal, en donde se analizaron estos coeficientes, que es lo que explicará de manera posterior Sebastián, en donde se analizaron estos coeficientes y ahí se sacó la variabilidad o coeficiente de arrastre. Esto claramente con una ecuación, que es la ecuación de Navier-Stokes, que se expresa mediante los flujos que maneja el aire, más específicamente en el modelo Tesla S, en donde estos resultados y, y simulaciones fueron destinados con el único propósito de analizar el coeficiente de arrastre y sustentación, que posteriormente a este coeficiente se analiza cuál es el mejor modelo matemático para mejorar la aerodinámica del modelo de Tesla. Que se denominó que la parte trasera del Tesla reduce las fuerzas de arrastre en comparación a otros modelos, tanto del Tesla como otros modelos que ha tenido, por ejemplo, lo que es Audi. Y que se maneja un algoritmo para esa solución, que es el algoritmo de Navier-Stokes. Con respecto a esta ecuación matemática, se manejó una ecuación de masa, de momento y obviamente un modelo de turbulencia que hizo que este análisis de coeficiente fuera pues lo más cercano posible a la realidad. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de los pasos para la resolución de este problema. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es el modelo de la geometría. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros nos vamos al diseño
como tal de la estructura del carro que nosotros queremos elaborar, detalle por detalle. Luego de esto, nosotros debemos pasar a la generación de mallas por medio de la simulación en CFD. Esta se basa en volúmenes finitos, pero también buscamos que sea en pequeños volúmenes. Eso quiere decir ir al detalle. Luego pasamos a definir los modelos. ¿Cómo vamos a llegar a esto? ¿Qué ecuaciones debemos plantear para lograr definir el arrastre de nuestro carro, el coeficiente de arrastre de nuestro carro? Entonces se plantean las ecuaciones. Seguido de esto, se deben definir los materiales con los cuales se va a trabajar, en el cual se pueda lograr el objetivo del arrastre, que sea un material que no nos afecte el arrastre del vehículo, que sea liviano. Esto nos daría más velocidad. Entonces, en esta parte se evalúan los materiales y los proveedores que vamos a utilizar. Luego vamos al parámetro de las condiciones. En esta se estudian, lo que se hizo fue medir por qué variable nosotros vamos a someter nuestro producto. En este caso se escogió la presión atmosférica. Luego siguen las simulaciones por medios de CFD. Listo. Ahora, una vez pasados por la simulación, lo que nosotros buscamos en esta parte es llegar al perfeccionamiento del sólido y del fluido a través de simulaciones, ya después de que hemos elegido el fluido y ya hemos elaborado previamente la estructura del sólido. Luego de esto, lo que nosotros hacemos es, pasamos ya a los resultados. Pasamos al análisis de gráficas, tablas, videos de las simulaciones, que cumpla con la velocidad, con la temperatura y con las líneas de corriente antes vistas. Ya por último pasamos a las conclusiones. Llegamos a las conclusiones. Entonces, el Tesla Cybertruck cumplió con nuestra condición, en donde se obtuvo que el coeficiente de arrastre estuvo en un rango de 0.3 a 0.4, teniendo un mayor coeficiente de arrastre que el Volkswagen, que está en 0.24 y 0.189. Listo. En la siguiente conclusión, los resultados del coeficiente de sustentación que se obtuvieron estuvo en un promedio de 0.11. Esto es muy bajo, lo cual garantiza la estabilidad del mismo carro. También el equipo de informático descubrió que mientras más fina sea la malla, más tiempo se tardará en resolver la simulación y nos tardará en botar los resultados a la realidad. Esto depende también de las características de nuestro ordenador. Esto sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.